todo aquello que necesita de su amor. Hay cosas en mi corazón que necesitan ser transformadas y ser llenas del amor de Dios. Hoy hago un alto en el camino para entregarle a Dios todo aquello que necesita de su amor. Ser transformadas y ser llenas del amor de Dios. Hoy hago un alto en el camino para entregarle a Dios todo aquello que necesita de su amor. De nuevo en ti, Señor, restáurame y transfórmame. He decidido morir. Estamos con ustedes en esta madrugada de martes, compartiendo en este tiempo de Adviento este encuentro aquí a través de la radio, esta comunidad que se llama Velando y Orando. Enseguida vamos a compartir una predicación que está titulada El perdón sana el corazón, con el Padre Jesús. Así que les invito para que alrededor de esta predicación, de este mensaje, sigamos también en esa disposición de corazón al amor de Dios, para que logremos, con toda su gracia, con toda su unción, llegar a estos momentos hermosos de poder perdonar, de poder sanar todas y cada una de esas heridas. Mensaje de buenas nuevas. Velando y Orando. Velando y orando, porque Dios siempre me escucha. Dale un aplauso al Señor. Fuerte para el Señor. Que cómo se siente el pueblo de Dios. Que cómo se siente el pueblo de Dios. Bendecido por el Señor, amén. Yo pensaba, mientras estaba sentado ahí, pensaba en aquel momento cuando mi mamá me estuvo, yo soy mellizo con otro, y nosotros cabíamos en una cajita de zapatos,
Oiga usted, cabía en una cajita de zapatos. Y como pensaba mi mamá que nos íbamos a morir, a los 2 días nos bautizó. Amén. Pero el Señor sabía que yo no me iba a morir, que yo iba a estar aquí hoy. Amén. Predicando la palabra de Dios. Amén. Amén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Fuerte para el Señor. A mí me gusta que me digan Jesús Gabriel. Mi nombre es Jesús Gabriel Delgado. Pero la gente ya se ha acostumbrado a Jesús Delgado, porque yo soy delgadito, bien flaquito, ¿verdad que sí? Pero me gusta que me digan Jesús Gabriel Delgado Suriel. Amén. Pero bien, eso no es lo importante. Lo importante es que yo estoy aquí con ustedes. Quiero compartir con ustedes. ¿Sabía usted que nosotros somos la experiencia, somos el producto de experiencias pasadas? ¿Lo sabía usted? Que si usted tiene ciertas actitudes, actúa de cierta forma, es porque lo ha adquirido del pasado. Amén. Usted sabe que hay muchos jóvenes que muchas veces le hace falta un abrazo de mamá o de papá. Pues muchas veces el ser humano, nosotros como imagen y semejanza de Dios, fuimos creados por amor. Amén. Dice el libro del Génesis, donde el sábado, el día de la vigilia pascual, se leía esta lectura, dice la palabra de Dios, que Dios todo lo creó bueno, vio Dios que todo era. Por lo tanto, tú eres bueno, tú no eres malo, tú eres bueno porque tú eres imagen y semejanza de Dios, tú eres criatura de Dios, amén. Tú eres criatura de Dios, por eso debes entender que si tú actúas de cierta forma, de cierta manera, lo adquiriste en un momento determinado de tu vida. Quizás tú dices, bueno, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo muchas veces me siento vacío, me siento vacía? ¿Por qué yo muchas veces me hace falta que alguien me diga la palabra te amo, te quiero? Y porque tu papá o tu mamá, o quizás nadie te lo dijo en tu casa, en tu hogar, quizás muchas veces hoy tiene una familia y te cuesta decírselo a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos. Y eso a medida se va, la cadena se va cada vez más, se va haciendo una cadena. Por lo tanto, hermanos y hermanas, yo quisiera hablarte un poquito hoy a ti de la sanación de las heridas provocada por experiencias pasadas que hemos vivido. Si quizá muchas veces tú tienes una tendencia homosexual, en un momento de tu vida adquiriste eso, quizás desde el vientre de tu madre, adquiriste esa herida, quizás, bueno, tu mamá o tu papá, quizás nunca, cuando tu mamá estaba embarazada de ti, tu mamá quizás, bueno, muchas veces se deprimía o sentía algo, falta de amor, y en un momento dado, ese vacío lo fue adquiriendo la criatura. Amén. Por eso, hermanos y hermanas, es importante que nosotros podamos entender, y yo quisiera hablar un poquito dice el tema de hoy, Jesús sana tus heridas. Amén. Jesús sana tus heridas. Y quisiera compartir con ustedes en el capítulo 4 de Juan, capítulo 4. Jesús sana a esta mujer del odio. ¿Se acuerdan de este pasaje de las Sagradas Escrituras? Donde nos presenta a Jesús que iba al pozo de Jacob. Y cuando Jesús iba al pozo de Jacob, dice la palabra de Dios que Jesús estaba allí sentado, se sentó. Pero Jesús sabía que aquella mujer samaritana iba a sacar agua. Aquella mujer todos los días iba a sacar agua a aquel pozo. Pero mucha gente no entendía que en esta mujer había mucho odio. Muchas veces tú dices, bueno, yo he perdonado a esa persona, pero no la visito a la casa. Constantemente uno escucha a personas y dice, yo la perdoné, pero no le hablo. Yo la perdoné, pero no voy a su casa. Yo la perdoné, pero no la llevo en mi corazón. Y mucha gente dice, bueno, pero eso es una mentira. Ahí no hay un perdón. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cuando Jesús se sienta allí en el pozo, aquella mujer samaritana va a sacar agua. Jesús, ¿qué le dice Jesús a aquella mujer samaritana? Capítulo 4 de Juan, versículo 4, dice,
dice la palabra de Dios, dice Jesús, dame de beber. Y sabían ustedes que los samaritanos, los judíos, no se comunicaban, había una diferencia racial muy grande. Sin embargo, aquella mujer dice, pero ¿cómo tú que eres judío me pides de beber agua a mí que soy samaritana? ¿No sabes tú que nosotros los samaritanos no nos comunicamos con los judíos? Y Jesús le dice, le responde con esta palabra, si tú supieras quién es el que te pide beber a ti, tú misma le pedirías y él te daría el agua que salta hasta la vida eterna. Amén. ¿No sabía aquella mujer que Jesús ya sabía en su corazón que ella tenía un odio muy grande? Y cuando Jesús se da cuenta de que en este corazón hay un corazón atado, oprimido, triste, vacío, Jesús le dice entonces, mujer, ve a buscar a tu marido. Y dice la mujer, ¿qué le dijo esta mujer? Yo no tengo marido. Dice Jesús, claro, no tiene uno. Ha tenido 5 y el que tiene no es el tuyo. Pero ¿cómo Jesús le responde? Pero esta mujer dice, pero ¿eres tú más que el profeta, más que los antiguos profetas? Esta mujer se sorprende en la forma que Jesús le dice esto. Sin embargo, en esta mujer ya hay un diálogo, no como el de antes, en el principio, sino que esta mujer ya se está familiarizando con Jesús. Y en este diálogo, aquella mujer se sorprende y entonces va, dice, vengan a ver a alguien que me lo ha dicho todo, va a comunicar a sus familias, a su comunidad, lo que Jesús ha hecho con ella. Esta mujer había sanado del odio. Pero quisiera compartir con ustedes una experiencia de una mujer que tenía mucho odio en su corazón. Esta mujer fue a hacer un retiro de sanación interior. Y en esta mujer le hablaron mucho del amor de Dios. Y esta mujer se dio cuenta de que odiaba a su papá porque su papá precisamente la había violado a ella cuando estaba pequeña. En esta mujer, que aunque atendía a su padre ya muy anciano, ya en una silla de ruedas, paralítico, en esta mujer había un odio muy grande. Pero a esta le hablaron, hermanos y hermanas, de lo que es capaz de hacer el amor de Dios. Esta mujer fue tocada en este retiro y cuando se fue al sacramento de la confesión a confesarse con el sacerdote. El sacerdote entonces le expresó a ella que ella tenía que perdonar a su padre, porque si no perdonaba a su padre, ella iba a estar toda la vida atada, de tal forma que esta mujer ya sentía que habían enfermedades, parálisis que se estaban sintiendo su cuerpo, incluso el asma provenía precisamente del odio que ella tenía contra su papá. Pero fíjense ustedes, hermanos y hermanas, la actitud de la mujer samaritana y esta mujer. Había una atadura muy grande, hermanos y hermanas. El que tiene resentimiento, odio en su corazón, no entiende que esta enfermedad del odio puede provocar en el cuerpo enfermedades que muchas veces nosotros ignoramos, incluso enfermedades que provienen del corazón, paro cardíaco, enfermedades que provienen, por supuesto, que muchas veces creemos nosotros que es el cuerpo, es que el corazón no está respondiendo como tiene que responder. Amén. Y aquella mujer, hermanos y hermanas, fue al sacramento de la reconciliación, y después que fue al sacramento de reconciliación, cuando llegó a su casa, fue donde su padre, y de rodillas, llorando, le pidió perdón a su papá, y cuando ella sentía que le estaba pidiendo perdón a su papá, sintió una liberación de su cuerpo, de tal forma que fue liberada totalmente de las enfermedades que ella padecía en ese momento, porque había perdonado a su papá. Amén. 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 Hermanos y hermanas, ¿qué puede provocar el odio? El odio puede provocar muchas cosas que nosotros muchas veces creemos que son enfermedades que provienen de otras cosas, sin embargo son del corazón. Amén. Mírate cómo Dios
quiere liberarte el corazón. Hoy quiere sanar tu corazón. ¿Cuántas personas que tienen resentimiento, tienen odio, quizás con su papá o con su mamá porque le hayan hecho algo en su niñez? Yo me acuerdo, hermanos y hermanas, que en una ocasión, cuando mi papá estaba ya en una enfermedad terminal de cáncer, yo fui donde él, al lecho de la cama, y me arrodillé delante de mi papá. Mi papá era un hombre muy fuerte, porque le daba mucha pela, y castigaba a uno, porque él no recibió amor de sus padres. Yo no sé si en un momento dado de tu vida, quizás tú has maltratado mucho a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pero déjame decirte, hermanos y hermanas, ningún ser humano puede dar lo que no ha recibido. Si tú no has recibido amor, tú no puedes dar amor. Y en esa ocasión yo sentí en mi corazón que tenía que ir donde mi papá. Porque mi papá nunca me dijo te amo, te quiero, a pesar de que con sus actitudes quizás me lo mostró de que sí, muy buen padre, se preocupaba por sus hijos, pero nunca me dio un abrazo, me dio una palabra de amor, de aliento. Sigue adelante, hijo mío, tú eres importante, vales mucho. Y cuando yo me arrodillé delante de mi papá, le dije, papá, yo te quiero mucho. Te perdono y te pido perdón por las veces que quizás como hijo yo no fui obediente contigo. Y mi papá en ese momento lloraba y me decía las palabras que yo no había escuchado de él. Hijo mío, yo también te quiero mucho, te amo, perdóname tú también, porque quizás muchas veces no fui el padre ejemplar que tú querías. Y en ese momento, hermanos y hermanas, padre e hijo, nos abrazamos llorando porque había y estábamos experimentando una liberación interior que había desde hace mucho tiempo. Así, mi hermano y hermana, hay muchos padres, muchas madres que necesitan dialogar con sus hijos para sanar esa herida, tanto resentimiento, quizás de odio. Quizás yo no puedo soportar a mi papá o a mi mamá. Y asimismo muchas veces cuando tú fuiste al sacramento del matrimonio con tu esposa la maltrataste. Y por el maltrato de tu esposa o de tu esposo, ya entonces el matrimonio lo echaron a rodar. Recuerda ahora, hermanos y hermanas, que si hoy hay muchos matrimonios, muchos divorcios, precisamente porque hay herida interna que necesitan ser sanadas. Aquella mujer samaritana quizás nunca experimentó lo que es el amor. Quizás había tenido 5, 6, 7, no sé cuántos hombres. Quizás porque nunca nadie le dije, tú eres importante, te amo, te quiero. Quizás porque sus padres no la abrazaron nunca. Y esa es la historia de muchos hoy. La historia de que muchos hoy día, de que la homosexualidad va creciendo en forma alarmante, el lesbianismo va creciendo en forma alarmante porque no hay padre que saben amar a sus hijos. Y yo te exhorto ahora a ti, hermano y hermana, que así como la samaritana abrió su corazón a Jesús, que tú abras tu corazón para que el Señor pueda sanarlo interiormente, para que el Señor pueda llegar a tu corazón. Yo siento que aquí hay personas, hermanos y hermanas, que nunca han recibido una palabra de amor de sus padres. Pero hoy tú vas a ir a tu casa, tú vas a ir a tu casa con quien tú convivas en ese techo, con ese ser querido, que quizás tú no le has dicho nunca te amo, te quiero, te perdono. Tú se lo vas a decir hoy cuando llegue a tu casa. Amén. Y verás entonces la liberación que el Señor va a hacer contigo en tu vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Segundo paso. Jesús sana las heridas del miedo. Mateo 8, 23, 27. La tempestad calmada.
Jesús caminando sobre las aguas, Mateo 14, 27. Hermanos y hermanas, aquí hay muchas personas, mucha gente que no puede dormir por el miedo. Mucha gente que el miedo, quizá tiene miedo a que les hagan las canas. A mí me están saliendo canas. Quizás el miedo de que les hagan las arrugas. ¿Verdad que sí? Quizás el miedo de que en el día de mañana, ¿qué pueda pasar en el día de mañana? ¿Qué pueda pasar en el trabajo? ¿Qué pueda pasar en los estudios? Quizás miedo a lo que dirán de ti. A lo que pueda pasar quizá en tu embarazo. Pero déjame decirte, hermanos y hermanas, que cuando los discípulos estaban allí en aquella barca, tenía mucho miedo, dice la palabra de Dios. Amén. Tenía mucho miedo. Y porque tenían miedo, ¿sabe lo que pasó? Porque ellos tenían miedo. No reconocieron a Jesús. Estando Jesús tantas veces con ellos, no pudieron reconocer a Jesús. Y eso es lo que pasa, hermanos y hermanas, cuando tú tienes miedo. Puede pasar muchas cosas y no reconocer lo que está pasando en la realidad en el momento dado. Amén. Hay mucha gente que no pueden dormir porque están preocupadas, tienen miedo. El insomnio muchas veces es consecuencia del miedo, preocupaciones. Hay mucha gente que se preocupa. La preocupación viene por el miedo. Amén. Por el miedo. Yo no sé si tú tienes miedo. Quizá que pasen en 10 años. Bueno, ¿cómo yo estaré? Yo estaré con muchas canas, estaré con un bastón. Hermano, olvídate de eso. Dice la palabra de Dios: deposita en mí todas tus preocupaciones, que yo cuidaré de ellas. Bendito sea Dios. Dale un aplauso al Señor. Deposita en mí todas sus preocupaciones, que yo cuidaré de ella, te dice el Señor. Y aunque pase por cañadas oscuras, nada tema, porque Dios te acompaña. Bendito sea Dios. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, y dice la palabra de Dios que los discípulos tenían miedo y confundieron a Jesús. Es un fantasma. Y cuando los discípulos dijeron esta palabra, bueno, el Señor dijo: ánimo, ánimo, ¿qué pasa? Soy yo, no tengan miedo, le dice el Señor, no tengan miedo. Y es que el miedo, hermanos y hermanas, provoca tantas cosas en nuestra vida. Oye, por el miedo mucha gente ha fracasado. El miedo se opone a la confianza, el miedo se opone a la esperanza. El que tiene miedo está dudando. Por lo tanto, el Señor le dice a los discípulos: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ahora bien, hermanos y hermanas, ¿qué le pasó a Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas? Dice que Pedro, bueno, me imagino yo Pedro muy comparón. Wow, estoy caminando sobre las aguas. Y Pedro caminando sobre las aguas. Pero en un momento dado, Pedro, primero, dice la palabra de Dios, quitó la mirada de Jesús. Hermano, yo te quiero decir hoy, nunca quite la mirada de Jesús. Porque el día que quite la mirada de Jesús, muchas cosas grandes, desgracias, van a pasar en tu vida. Y cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, dice la palabra de Dios, inmediatamente tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, dice la palabra de Dios, Pedro se estaba hundiendo. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios, cuántos jóvenes, incluso hasta sacerdotes, han quitado la mirada de Jesús? Comienzan a tener miedo y comienzan a hundirse. En el momento que tú quites, hermano, hermana, la mirada de Jesús, te va a dar miedo y te vas a hundir.
Y si no grita Jesús como le gritó Pedro, Señor, sálvame que me hundo, tiene que acudir a Él. Y por eso Pedro le dijo al Señor en Juan 6:68, Señor, ¿a dónde iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. A ver conmigo, Señor, ¿a dónde iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendito Dios, dale un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Hoy le vamos a decir, fuera el miedo, amén. Fuera el miedo, dice. Fuera miedo en el nombre de Jesús. Fuera odio en el nombre de Jesús. Le cuento un testimonio, hermanos y hermanas, que sucedió en los alrededores de New York, en Brooklyn. Había una señora que estaba en un grupo de oración. Digo una muchacha joven, perdón. Y esta muchacha joven tenía mucho miedo a los ascensores. Y cuando ella veía los ascensores, mejor iba por la escalera porque no podía subirse a los ascensores. Tenía mucho miedo a los ascensores. Pero ¿por qué esta muchacha tenía miedo a los ascensores? Le tenía terror, y hasta de mencionarla, ella tenía mucho miedo a los ascensores. ¿Qué pasaría con esta muchacha que tuvo y tenía mucho miedo a los ascensores? Y hermanos y hermanas, y esta muchacha fue a un grupo de oración a que le oraran. Sucede entonces, hermanos y hermanas, que el Señor comunicó y dio a conocer en palabra de conocimiento la raíz del miedo de aquella muchacha. Y cuando aquella muchacha tenía miedo, se le estaba orando, el Señor presentaba la raíz de la situación. Y es que cuando su mamá presentaba a su mamá embarazada, y esta señora embarazada quedó encerrada en un ascensor, y cuando estaba allí en el ascensor sola, ella tuvo tanto miedo, que ese miedo se le transmitió a esta bebé en su embarazo. Y el Señor comunicaba que era la raíz de que ella no podía montar los ascensores porque tenía miedo. Y hermanos y hermanas, ¿y cómo sanó a esta muchacha? Sanó entonces con una oración intergeneracional. ¿Conocen la oración intergeneracional? En esta oración se ora por el pasado de la persona, ya sea por su abuelo, tatarabuelo, y se comienza a hacer una oración intergeneracional. Pues a esta muchacha se le hizo esta oración y el Señor la presentaba a ella en el vientre. Y cuando el Señor presentaba precisamente a su mamá embarazada, y entonces el Señor de frente, entonces el Señor comenzó a sanar ese miedo desde el embarazo de su madre, y ahí precisamente quedó el miedo porque el Señor la liberó, la sanó, y a partir de ese entonces la muchacha se le quitó el miedo y podía montar a los ascensores sin ningún miedo porque el Señor la liberó. Bendito sea Dios. Dale un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Jesús sana el corazón. Tercer paso, Jesús sana el corazón destrozado de Pedro. Muchas veces tenemos mucha tristeza en el corazón. Usted no sabe por qué viene esa tristeza. Amén. Usted no sabe por qué muchas veces se siente triste. Y en un momento dado, usted ha visto personas que dicen, bueno, que hoy están alegres, mañana están tristes. Llega una depresión, no sabe por qué llegó la depresión. ¿Por qué le llegó a esa muchacha esa depresión así por así? Nadie sabe por qué llegó la depresión a esa muchacha, a ese muchacho. Y en un momento dado, en esa depresión entonces, muchas veces ha pensado quitarse la vida. Porque siente quizás que nadie le quiere, que nadie le ama. Bueno, sabemos, hermanos y hermanas, que Pedro, dice la palabra de Dios,
capítulo 21 de Juan, donde dice que el Señor, 21, 15, 17, cuando el Señor 3 veces le pregunta a Pedro, ¿por qué el Señor tenía que preguntarle 3 veces a Pedro? Pedro, le dice el Señor, ¿me quieres más que a esto? Y el Pedro le dice, ¿qué le dice Pedro? Señor, ¿tú sabes que te quiero? Por segunda vez le pregunta el Señor, Pedro, ¿me amas más que estos? Y dice Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez le pregunta Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice que Pedro se puso triste, se puso a llorar. En la tercera vez, Pedro se puso triste, se puso a llorar, porque se acordó de aquel momento que él había negado 3 veces a Jesús. Jesús quería sanar un dolor en Pedro, un corazón que estaba destrozado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando nosotros nos sentimos heridos, muchas veces ese dolor, ese recuerdo del pasado viene, interfiere en el trabajo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo bien, estoy hablando del amor de Dios y me ha faltado el amor, estoy hablando de liberación y yo me siento encadenado. ¿Cuántas personas, hermanos y hermanas? Pedro estaba muy triste, sabía y entendía que Jesús necesitaba sanar su corazón. Porque la tristeza, hermanos y hermanas, la tristeza es una cosa tan grande que muchas veces cuando tú te sientes triste, estás pensando que mi mamá no me quiere, mi papá no me ama, mi mamá me dice esto, yo no soy nada, no significo nada. El que se siente triste muchas veces viene el complejo. Se siente acomplejado, se siente de que no vale nada, de que no es importante. Pero Jesús, porque quería sanar el corazón de Pedro y sana el corazón de Pedro, porque sabía que Pedro le iba a ser valioso en la misión. Jesús le dice a Pedro, bueno, Pedro, apacienta mis corderos. Pedro entonces ya se siente liberado, se siente sanado. Por eso hoy, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿Qué es lo que te hace sentir triste? ¿Qué es lo que te hace sentir que tú no eres importante? ¿Qué es lo que te hace así sentir que tú no vales para nada? Tú no vales para aquello, tú no vales para esto. ¿Qué es lo que te hace sentir quizá que tú eres acomplejado, acomplejada? ¿Te sientes que nadie te ama o que nadie te quiere? ¿Te sientes muy triste porque tu papá te dijo una palabra y tú te acuerdas de ese pasado doloroso? Pedro tenía un corazón destrozado. Y cuando el corazón está destrozado, hermanos, nos sentimos atados. Nos sentimos que no valemos. Nos sentimos que no somos importantes. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Bueno, y recuerda también en aquel momento cuando Jesús, en Lucas 7:36, cuando sana aquel corazón destrozado, aquel corazón esclavizado, aquella mujer que está a los pies de Jesús. ¿Por qué esta mujer llora tanto? En esas lágrimas esta mujer está pensando, está expresando el dolor, el vacío, la tristeza, la angustia, el deseo de cambiar. ¿Cuántas lágrimas derramaba aquella mujer porque ella tenía necesidad de amar, necesidad de ser amada? Y es que, hermanos y hermanas, cuando no nos sentimos que somos amados, que no sentimos que no valemos, que no somos importantes,
Algo hay en el corazón. Aquella mujer lloraba a los pies de Jesús. ¿Por qué lloraba aquella mujer de Jesús? Bueno, quizás muchas veces tú has leído este evangelio, esta palabra, pero yo una vez me caí en cuenta, pero ¿por qué llora? Hermano, es que el pecado produce dolor. El pecado produce un vacío grande. El pecado produce tristeza. Yo no sé si cuando tú pecas, cuando tú cometes un pecado, tú te sientes igual, o quizás eso no te importa. Pero en esta mujer había un deseo profundo de cambiar. Había un vacío en su corazón. Había un corazón destrozado. ¿Por qué esta mujer pecadora, muchas veces, quizás ejerciendo la prostitución? Bueno, quizás podemos juzgar, bueno, porque esta es una prostituta, pero tú no sabes por qué esta mujer se fue a la prostitución. Tú no sabes por qué aquel joven se fue a la droga, se fue al alcohol. Se fue a la homosexualidad. Tú no sabes por qué. Quizás hay una herida profunda y esa herida hace entonces que él se sienta vacío, y ese vacío él va a llenarlo en el alcohol, en la droga, en la homosexualidad, en tantas cosas que esta mujer precisamente hacía. Sin embargo, hermanos y hermanas, aquella mujer encontró lo que necesitaba. Encontró a Jesús. Amén. Amén. Como Jorge Morén, que encontró a Jesús. La canción "Y me encontró Jesús". Amén. Amén. Yo me acuerdo, hermanos y hermanas, que bueno, yo jamás pensé que yo iba a predicar, jamás pensé eso. Pero me acuerdo que yo desde los años de la secundaria, yo siempre me hacía una pregunta. Pero ¿y qué sentido tiene la vida? La vida no solamente, el sentido de la vida no solamente tienen que dar a los hijos una casa, el dinero, la casa. Yo pensaba, eso no puede tener, la vida no puede tener, no es ese sentido de la vida. El sentido de la vida la da Dios. Y muchos años pasaron, hermanos y hermanas, yo haciéndome esta pregunta, sin ninguna respuesta. La buscaba en los amigos, la buscaba en las muchachas, la buscaba en la cerveza, la buscaba en la discoteca, la buscaba en el trabajo, en el dinero, la llegué a buscar también a Estados Unidos. Pero yo veía que mientras más buscaba, más vacía estaba mi vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tú necesitas, así como aquella mujer samaritana, así como aquella mujer pecadora, tú necesitas la experiencia de Dios para que tu vida comience a tener sentido. Bendito sea Dios. Dale un aplauso al Señor. Para que tu vida comience a tener sentido, necesita la experiencia del resucitado. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Jesús sana de los traumas. Trauma del pasado. Bueno, hay mucha gente que están traumatizadas por algo que le pasó, un momento de su vida. Quizás tú en un momento dado, por esa necesidad, por la economía, porque no tenía dinero, porque tuviste una aventura por ahí, tuviste un aborto o un accidente y tú vives traumatizada por eso que te pasó. Algo pasó en tu vida que tú vives traumatizada y eso te quita el sueño. Y eso te hace sentir menos que los demás. Eso te hace sentir acomplejada, te ve en el espejo y bueno, y dice, bueno, y vive traumatizada porque te dice, bueno, hay mucha gente, sobre todo, es que son las mujeres. Las mujeres que cuando se están engordando dicen, ay, yo estoy gorda. Y viven traumatizadas. Y no son felices. Y viven vacías. Y Jesús quiere sanar de esos traumas del pasado. Así como sanó al paralítico. Así como sanó al paralítico en el capítulo 2 de Marcos. Y el capítulo 1, 42 de Marcos, el leproso. Sanó de aquellos traumas que tenía aquel paralítico. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentía aquel leproso? Menos ante los demás, ante la sociedad. Le daba vergüenza
que lo vieran enfermo. Así también hay mucha gente que vive traumatizada, no le gusta salir a la calle. Me acuerdo en un momento dado, hermanos y hermanas, que alguien, una señora, me dijo, bueno, padre, ore mucho por mi hijo. Que mi hijo ha comenzado a llegar de la escuela y de la escuela se encierra en la habitación. Y ahí comienza a ver el internet, comienza a ver el televisor y no sale. Pero ya el muchacho tenía 17 años, 18 años. Y hasta tenía que llevarle la madre, tenía que llevarle la comida a la habitación, ponérselo en la puerta. Pero llegó un momento dado de su vida que este muchacho creía que la vida no tenía sentido. Y se deprimía porque él se encerró en su mundo. Hay gente que se encierran en su mundo. El ser humano se hizo para relacionarse con los demás. El ser humano hizo para amar y ser amado. Amén. Pues este muchacho se encerraba en su mundo y ya llegó un momento dado de su vida que este muchacho, para él la vida no tenía sentido. Y llegó a una situación tan grande que él muchos momentos deseaba quitarse la vida, porque se encerraba en su propio mundo. Y estaba traumatizado el muchacho por la situación que había vivido. Pero hermanos y hermanas, hoy yo vengo a decirte que tus miedos, tus traumas, tu complejo, tu falta de amor, tu vacío, tu pecado, aquellas cosas que no te permiten dormir, tú se lo pongas en las manos de Jesús. Porque dice el Señor, dale un aplauso al Señor. Si es para el Señor, dáselo grande, dáselo grande, dáselo grande al Señor. Bendito sea Dios. Porque dice el Señor en Mateo 11:28, ven a mí si te sientes cansado y agobiado, que yo te aliviaré. Juan 10:10, porque el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bendito sea Dios. Dale un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Te cuento este testimonio para orar y comenzar a orar. Recuerda que este concierto tiene el nombre de Cambia mi corazón. Termino con este testimonio. Me acuerdo en una ocasión, Jorge Morel, hermanos y hermanas, que estoy yo en Brooklyn y me mandan a buscar para que vayan a bendecir una casa. Y yo fui. Y cuando voy y entro en la casa, en la sala hay una muchacha llorando, muy triste, deprimida. Muchas veces había intentado quitarse la vida. Y yo me le acerco a esta muchacha y le digo estas palabras. Dios te ama, le digo. Y cuando le digo estas palabras, comienzo a hablarle, a decirle, Dios, tú eres importante para Dios. Y entonces le digo, ¿tú quieres que ore por ti? Y me dice, sí, Padre, llorando, muy triste. Comencé a orar por ella, pedirle a Dios que la tocara, a pedirle al Espíritu Santo que llenara su corazón, que liberara y que recogiera todo ese pasado que ella tenía. Y ella precisamente estaba deprimida y muchas veces intentó quitar la vida porque su novio la había engañado con otro y después la había dejado a ella como si ella fuera un objeto, después que la había usado tantas veces. Y esta muchacha decía a ella que su vida era un infierno después de eso.
Pero después que yo oré por esta muchacha, hermanos y hermanas, el Señor tocó tanto su corazón, que esta muchacha, después de haber orado por ella, comenzó a ir a los grupos de oración, comenzó su vida a cambiar, comenzó ella a entregarse de forma tal a Dios, que rezaba el rosario todos los días, o reza el rosario todos los días, comenzaba a ir a la misa todos los días, a leer la palabra de Dios, a ir a los grupos de oración. Su vida comenzó a cambiar, su vida comenzó a ser diferente. Y pedí a Dios entonces que quizás si apareciera entonces el que Él eligiera para ser su esposo, ella se iba a casar, pero que no estaba pensando en eso. Pero hermanos y hermanas, a los 2 años, esta muchacha, yo mismo fui testigo, porque yo mismo también le presenté un muchacho también de Dios, un joven de Dios, que rezaba rosario, reza el rosario todos los días, de misas diarias. Hermanos, se conocieron estas dos parejas. Esta pareja se conoció de forma tal que hoy día ellos tienen una hermosa niña, se han casado por la iglesia. Yo mismo fui el que bendije su matrimonio y hoy son felices para la gloria y honra del Señor. Bendito Dios, porque Dios todo lo hace bueno. Bendito sea Dios. Amén. Dios quiere cambiar nuestros corazones, quiere cambiar tu corazón, así como cambió mi corazón. Tenemos un vacío muy grande en el corazón, tenemos atadura, nos sentimos acomplejados, sentimos miedos, sentimos muchas veces que no tenemos deseo de seguir adelante. Pero Dios hoy quiere cambiar tu corazón, como cambió el corazón de aquella mujer samaritana. Dale un aplauso al Señor, bendito sea Dios. Yo te invito, hermano, hermana, que cierre tus ojos. Tu pasado, el Señor lo conoce. Recuerda aquella mujer samaritana. Jesús le dijo toda su vida a aquella mujer pecadora, a Zaqueo, a Mateo. Pero tú también encuéntrate en el lugar de aquella mujer, de Zaqueo o de Nicodemo. Encuéntrate tú en esa situación, con aquella mujer que está en el pozo queriendo sacar agua, pero se encontró con lo más grande. Con lo más grande se encontró, porque se encontró con Jesús. Señor, en esta noche queremos, cierra tus ojos en este momento. Ora por ese hermano, esa hermana, que tú estás quizás, que no lo acepta. Ora por ese hermano o esa hermana, que quizás muchas veces te ha hecho la vida imposible. Ámalo, perdónale, acéptalo, abrázalo cuando tú lo veas, o a tu mamá, o a tu papá. Tiene mucho miedo, tiene mucho rencor. En breve, el padre John Mario Montoya estará contigo en Maná. Cuando empieza Navidad, llegan muchas emociones a nuestros corazones.